¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y esta semana el programa lo vamos a dedicar a este libro que tenemos aquí, El Diablo del Norte Español. Está con nosotros su autor, José Carlos Rojo. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Que estés aquí para hablar de esta maravillosa novela, tu debut en el mundo de la novela. Pero antes, José Carlos, ¿qué es para ti la cultura? La cultura es una pregunta complicada, ¿no? Porque engloba muchas cosas, porque en ello incluimos todas las artes, ¿no? La música, el cine, la pintura, todo, ¿no? Creo que la cultura, quizá, por definirlo de alguna manera, es lo que nos hace crecer como seres humanos en cuanto a la humanidad que tenemos, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales. Sobre eso luego podemos hablar, de esa dualidad que puede tener el hombre lobo. Creo que es eso lo que nos hace más personas, lo que nos hace más humanos, lo que nos hace ser seres algo más elevados, ¿no? José Carlos, compañero de profesión, eres periodista, también escritor, también parte profesional la dedicas al tema audiovisual, luego me gustaría hablar de todo ello, pero como decíamos, parte de este programa lo tenemos que dedicar al Diablo del Norte Español. Si te parece, vamos a ver el tráiler y lo comentamos. Estupendo. Pues yo creo, José Carlos, que ahora todos los telespectadores, después de ver estas imágenes, estarán deseando que nos cuentes qué se van a encontrar o qué se pueden encontrar en este Diablo del Norte Español. Me estoy quedando más con las descripciones que hace la gente, ¿no? Y me dicen, me lo he pasado muy bien leyéndolo, me ha divertido mucho porque es un libro de aventuras al estilo clásico, ¿no? Entonces, a ver, yo he procurado también profundizar en lo que es la dualidad del ser humano, esa parte que tenemos como seres racionales, que somos, pero esa parte también que conservamos como animales, porque no dejamos de ser homínidos. Entonces eso es la dualidad que presenta este personaje, pero luego al fin y al cabo lo que hace es atravesar una serie de aventuras. Está ubicado en la Guerra de la Independencia aquí en Cantabria, en Santoña, en 1812, 13, 14, que fueron los franceses del Montebuciero. Y entonces es, digamos, llevar a ese personaje que es lo más parecido a un superhéroe de Marvel, de DC Comics, etcétera, a un contexto adverso y, bueno, tener que defenderse allí de todo lo que le acontece, ¿no? Entonces es eso, por un lado, la parte más reflexiva, filosófica de esa dualidad y la parte más de aventuras que le llama mucho también la atención a la gente. Un hombre que cambiará la historia para convertirse en leyenda. Cuéntanos algo más de este personaje. Ahí está la clave de lo que yo lo que juego es a tergiversar un poco la historia, a utilizar ciertos tintes históricos y luego reescribirlos con la ficción. Entonces, digamos que, sin hacer mucho spoiler, lo que hago es responsabilizar al hombre lobo de esta novela del final de la Guerra de la Independencia en España. Digamos que es él el responsable, entre comillas, de que los franceses abandonen el último reducto que tuvieron en la península, que es el Montebuciero. No hago mucho spoiler porque está al principio de la novela. O sea, no... ¿Y cómo surge la idea de esta historia en sí? Pues la historia, hay un relato que está incluido en la novela, que es como una especie de novela corta más que un relato, que la escribo en 2011 y forma parte, bueno, se describe este personaje, ¿no? Y tiene más que ver con la introspección de él mismo, cómo él descubre que tiene ese poder, cómo es capaz de ver que comete atrocidades a veces, que no lo puede controlar, y su lucha por aceptarse y por controlar ese poder. Le pasa a otros muchos superhéroes que conocemos, ¿no? Es lo básico de estas narrativas. Y luego pensé, con el paso de los años, tiene que haber una segunda parte. ¿Cuál podría ser el siguiente paso si el primero ha sido la introspección? Pues sacarle al mundo. Digamos que una vez ya él se conoce, se acepta, etcétera, sale al mundo y a ver qué pasa, ¿no? Pero tenía que salir a un mundo conflictivo, a un mundo que le generara problemas, y por eso lo llevé a Santoña de
de 1812. O sea, una historia que también nos traslada a un mundo fantástico, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, claro, claro. A ver, a mitad de camino entre la fantasía y la realidad, porque muchas cosas de las que están ahí son reales. O sea, por ejemplo, en el libro hay un mapita en el que en Santoña se van ubicando pues dónde se va a hundir un barco de una cosa que acontece allí, dónde hay un campamento de un regimiento inglés. Los ingleses realmente combatieron aquí contra los franceses, ayudando a los españoles, porque bueno, eran dos potencias enfrentadas y dijeron, ya que aquí estos están cascando, vamos a venir también nosotros a sacar tajada. Pero luego reinvento todo lo demás, me invento dónde puede estar ese campamento, qué pueden estar haciendo en ese sitio, qué pasa con ese barco, me invento una taberna en un lugar donde quizá nunca se pudo construir una taberna porque había marismas, pero bueno, quizá el lector puede tener la duda, yo mismo la tendría, de esto pudo ser o no pudo ser, ¿no? Está claro que ese hombre lobo, podríamos decir, ¿no?, que es el protagonista de esta historia, pero ¿de qué otros personajes se nutre la novela? Pues hay uno que es fundamental y tiene mucho que ver con volverle vulnerable a él, porque, ya digo, es lo más parecido a un superhéroe. Un superhéroe, en cualquier contexto, tiene que tener su kriptonita, como Superman, porque si no es invulnerable, no hay problemas. Entonces, la kriptonita de este hombre es una niña de la que por azares del destino se tiene que responsabilizar, digamos que ejerce como padre con ella y se vuelve vulnerable, porque él ya no puede depender solo de sí, sino que tiene que protegerla a ella, y eso trae consecuencias. Entonces ese personaje es fundamental y tiene sorpresa al final también. Y luego hay, pues bueno, otros personajes, yo qué sé, hay guerrilleros que realmente existieron en la Guerra de la Independencia, que son el germen de lo que luego en la Guerra Civil fueron los maquis. Hay, bueno, cántabros, vascos, etcétera, e incluso un buen amigo de él que también tiene un papel muy preponderante, Ceballos se apellida, utiliza también apellidos, nombres muy característicos de aquí, que bueno, es el propietario de un circo donde tampoco desveló gran cosa. Él se transforma todas las noches, oculto tras una lona, como un espectáculo más. José Carlos, cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con algún autor de cualquier tipo de libro, nos viene a la cabeza que ha sido lo más difícil de escribir esta novela, porque claro, ya partimos de la idea, ¿no?, de cómo te viene lógicamente esa idea. Pero luego, claro, es una historia en la que mezclas, como quien dice, datos reales con el punto de novela, con lo fantástico, es decir, es un trabajo muy intenso el que has tenido que hacer. La clave, yo siempre digo lo mismo, es hacer un buen esquema. Yo siempre que me siento a escribir tengo bien claro por dónde va a ir la historia. O sea, tú tenías claro, una vez que te viene esa idea a la cabeza que la trabajas, ¿tenías claro cómo se iba a desarrollar el libro y cómo iba a terminar? Antes de sentarme a escribirlo, sí. Cuando tengo la idea, no, porque lo que hago es coger todas las piezas, darle vueltas por aquí y por allá, dónde tienen que ir los puntos de inflexión, dónde tienen que venir los giros de guión, las motivaciones de los personajes, construirlo todo bien, las relaciones entre ellos, pero cuando tú te pones con el esquema, poco a poco va saliendo, es una obra de orfebrería. Pam, pam, pam. Y cuando ya lo tienes, sabes que tienes la novela, porque luego ya es sentarse a escribir, y eso te pasa a ti, me pasa a mí, que somos periodistas, tenemos esa facilidad, porque es que estamos acostumbrados a sentarnos todos los días ante la página en blanco y hay que llenarla. Eso no vale, hoy no estoy inspirado, hoy no... Claro, hay que sentarse y hacerlo. Entonces nosotros, con un esquema, ya sabemos que es cuestión de tiempo, la novela va a salir. Lo que pasa es que luego hay trampas, porque cuando te sientas, ese esquema se amplía, los personajes se complican, surgen cosas nuevas que son muy buenas y dices, ahora a ver esto, ¿cómo lo encajo? Y hay veces que hay problemas, pero bueno, pero básicamente teniendo ese esquema lo tienes, porque claro, lo tienes todo básicamente, es toda la progresión. ¿Y tus manías o costumbres o rutinas a la hora de escribir esta novela, cuáles han sido? Pues quizá la rutina de trabajo, el decir, me siento yo cogía y me sentaba de 10 a 11 todas las noches, o casi todas, vamos. Claro, porque tenemos que decir que tú esto lo compaginabas con el trabajo. Con tu trabajo en el Diario Montañés, porque hay que decir que trabajas en el Diario Montañés desde 2008, si no me equivoco, compañero de profesión, como decíamos, y claro, hay otros autores que se dedican 24/7 a escribir el libro. Claro, tú lo compaginabas, es decir, es todavía más difícil. Claro, Pérez Reverte, que vive de ello, pues se puede dedicar a ello. Pero que es una de tus inspiraciones, tenemos que decir, ¿no? De tus referentes. Sí, hay citas en ambos ahí dentro.
pero los que no tenemos esa suerte, pues tenemos que hacerlo de aquella manera. Entonces yo tenía, lo que tenía claro era que tenía que establecer una rutina y consideré que igual esa era la mejor. Estás cansado porque es al final del día, pero por otro lado no tienes ya presiones de decir, tengo algo que hacer después de ponerme a escribir. Entonces me sentaba, ya digo, 9:30, 10:30 o 10, 11, luego descansaba otro poco antes de irme a la cama y entonces sabías que siempre todos los días te sentabas. Unos días igual sencillamente repasabas lo del día anterior, otros días avanzabas y es un párrafo, pero bueno, con el paso de los días avanzabas y al final hasta tener la novela. ¿Durante cuánto tiempo, José Carlos? Pues una vez tuve el esquema, me senté en enero, además que me acuerdo perfectamente, me senté en enero a principios, o quizá después de Año Nuevo, porque primero hay muchas historias, y acabó la cosa a mediados de mayo. Porque tenemos que decir que esta novela lleva en el mercado desde hace un año y algo, junio aproximadamente. 2021. ¿Eres de los que la pandemia también le impulsó a lanzarse a No, escribir? esto lo tenía escrito antes de la pandemia. En la pandemia luego he escrito otra cosa que ya veremos a ver. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, y algún cortometraje. Del que hablaremos, de los que hablaremos. Porque me gusta también eso, la parte audiovisual, etcétera. Pero esto llevaba tiempo ahí. Hombre, sí que ha habido, luego lo he vuelto a releer, igual he añadido alguna cosita, algún error que te das cuenta. Tuve un problema con la edad de la niña, precisamente, porque no encajaba con una cuestión histórica, detalles de esos, ¿no? Que también lo lee la gente. Mi padre, por ejemplo, es uno de mis correctores, lo lee, oye, Te esto... iba a preguntar que si tenías correctores sí, a tu hombre, alrededor. Claro. Sí, ¿no? Sí. Es fundamental eso para un escritor. Claro, es que, pero nos pasa con la página del día, ¿no? Hay veces que incluso en el titular estás leyendo, lo has puesto y no ves que falta una N o que hay un espacio que no tiene que estar, ¿no? Y con esto, pues figúrate, más todavía. Y ya no solo cuestiones ortográficas, gramaticales, etcétera, que se te escapan, sino conceptos más en el sentido de esto no se entiende bien, ¿qué has querido decir? O esto no está bien explicado, y te das cuenta, dices, caramba, pues es verdad, ¿no? Esto hay que revisarlo y darle una vuelta. Entonces ese trabajo sí que igual vino después de la pandemia, una cosa así. En este tiempo que lleva a la venta, bueno, son muchas las personas que ya han leído la novela, que habrás leído críticas. A mí me gusta esta, una de las novelas mejor escritas que he leído en los últimos años. Está teniendo muy buenas críticas el ¿Esto libro. quién lo dijo? Vale, pues me alegro, muchas gracias. Sí, no hay nada como investigar sobre los libros. Y dicen, además cito textualmente, una de las novelas mejor escritas en los últimos años. Bueno, sí, hay gente que me ha dicho que sí que estaba, vamos, sobre todo que era ágil. Además yo he procurado una cosa, esto lo dicen muchos artistas, ¿no? Lo dicen así en este sentido, no pasa nada. Dice, el arte no puede ser un acto onanista. A mí, no, oye, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo no entiendo la escritura, el audiovisual, etcétera, para mí, sino para mostrar a los demás. Entonces, toda esa gente que dice, no, yo voy a volcar mis inquietudes y mi mundo, y entonces la gente que lo conozca y que reflexione sobre ello, está bien, tú tienes que volcar eso, pero teniendo en cuenta al receptor. Es decir, tienes que entretenerle, tienes que hacer que disfrute. Es difícil eso. Bueno, hay veces que también son técnicas narrativas que hay que aplicar y punto, entre comillas. Pero vamos, que hay que pensar en el lector, que hay que pensar en el receptor. Entonces también yo creo que quizá lo que ha pasado con la novela es que creo que se lee fácil, porque te engancha como una serie que pueda estar un poco bien escrita, y eso quizá también le lleva a la gente a pensar que qué bien escrita está. Bueno, sí, pero más que la corrección y el virtuosismo literario, es que te ha traído y te lo has leído fácil, ¿no? Entonces creo que puede ser eso también. De hecho, en este tiempo que lleva ya en el mercado, bueno, esta era una de las críticas, pero intuyo, vamos, seguro que muchos de los lectores te han compartido su opinión, también críticas de personas expertas en este tema de la lectura. ¿Qué feedback has recibido? De todo, a ver, casi siempre buenas, ¿eh? Pero el otro día, mira, en una presentación recordaba una muy graciosa de José Ramón Sánchez, el ilustrador. Sí, estuvo en este programa. Estuvo aquí, ¿no? Pues yo tuve el placer de hablar con él para un podcast que le hicimos para el periódico, estuve conversando con él en su estudio, bueno, es una experiencia... Una experiencia, nosotros estuvimos en el estudio claro, también. Porque además, claro, es un hombre con muchísimo mundo. Con yo creo que esas son experiencias que nosotros nos llevamos ya para nuestro recuerdo. Claro, eso es. Entonces este hombre, con Jesús Herrán, que es mi editor de Valnera, y Lines, que es su mujer, son los tres, José Ramón, Jesús y Lines, son los tres editores, los socios de Valnera Literaria, que es la editorial que me publica, ¿no?
Entonces, él siempre está muy cercano a todos estos libros, yo se lo dije, oye, no, ¿me has leído? Tal, me lo leyó, porque tuvimos varias sesiones, ¿no? Y me dijo, es probablemente una de las 2 mejores novelas que he leído de Valnera, lo único que esta novela, si la llega a coger un grande como Stevenson, hubiera hecho un novelón. Y digo, bueno... Tú vamos a ver cómo me tomo esto. A ver cómo me tomo esto. Entiendo que le ha apasionado y que, claro, bueno, claro, no, comparar con un clásico de esas características, ¿no? Y esa es una de las críticas que me llamó más la atención, porque no sabía por dónde tomarla, si era buena o era mala, ¿no? Pero en general la gente ha dicho que le ha gustado mucho. Desde esa idea que te viene, todo ese proceso creativo, los borradores, las críticas de tu alrededor, bueno, esos quebraderos de cabeza que has tenido hasta que ha sido una realidad, que ya lo tenemos en las librerías, José Carlos, ya no que es lo más difícil, que eso ya lo hemos comentado, sino que es lo más gratificante. Pues precisamente yo creo que es eso, cuando la gente te da ese feedback, pero sobre todo cuando ellos empatizan con el personaje y reflexionan sobre ciertos temas que hay ahí dentro, ¿no? Sobre, por ejemplo, el amor por los animales, que también está ahí, sobre precisamente esa dualidad, cuando se identifican, o cuando yo lo que he procurado es que sea un personaje nada plano, que sea con sus vericuetos, que es lo bueno, ¿no? Hay momentos en los que dices, bueno, es el héroe de esta novela, pero está siendo un asesino ahora mismo, y entonces ¿cómo me lo tomo, no? Eso es lo bueno, porque la vida es así, claro, la vida no es héroes y villanos sin más, ¿no? Todos son claroscuros. Y entonces eso es lo más importante, cuando alguien reflexiona sobre una pinceladita que hay ahí y dice, oye, es que aquí, en esto, fíjate, una vez pensé, me pasó esto, y pensé igual que piensa este personaje por esto y por esto, porque ahí te das cuenta que realmente ha calado en ese lector pues esos pequeños temitas que dejabas ahí como píldoras, ¿no? Eso creo que es lo más gratificante. Claro, porque de una misma historia habrás observado que, como señalas, cada persona ha sacado su propia interpretación, ¿no?, de algunos matices. Claro, claro. Ya digo, sobre todo estos claroscuros, hay gente que pues me cuenta de qué ganas tenía de que muriera tal personaje que haya sido muy malo y tal, y que tiene que ver con una de esas temáticas de la novela. Claro, cada uno lo percibe de una manera. Otra gente sencillamente te dice, oye, esto es muy bonito también, y me lo han dicho, y mi editor también, y lo ha dicho el otro día, y te quedas muy... es un libro que me hubiera gustado leer de niño porque es la clásica aventura que me hubiese entusiasmado de niño. Entonces dices, es muy bonito esto que acaba de decir, ¿no? Bueno, sí, opiniones hay para todo, y todas, en general, nadie me ha dicho, oye, no me ha gustado. No sé, igual tampoco se atreven a decírmelo. José Carlos, antes de la publicación de esta novela, ¿es cierto que ya llevabas mucho tiempo enfrascado, como que dicen, los mundos literarios? No tanto, yo siempre he sido más del audiovisual, siempre me ha gustado más. El cine me entusiasma y es mi pasión. Pero claro, para contar esta historia, ¿y qué te hizo dar el paso firme y me tiro a la piscina? Voy a escribir esto y voy a hacer una novela y la voy a publicar. Pues primero, bueno, la voy a publicar, nunca lo pensé. No, ¿eh? No, para nada. ¿Verdad? Sí, sí. Yo pensé, quiero contar esta historia. Lo primero es contar esa historia, porque, bueno, me identificaba bastante con ese personaje. Y dije, esto no se puede hacer ni un cortometraje porque se necesita mucho dinero. Bueno, pues lo escribo en literatura. Ya que tenemos la herramienta, lo que digo, esa costumbre del teclado, pues la escribo en literatura. Y luego lo que hice fue pasársela a cierta gente, entre ellos Guillermo Balbona, que prologa el libro. Y una vez leída, por la redacción, yo le daba la lata todos los días. ¿Que lo has leído? Todavía no. Y un día me dice, sí, lo he leído. ¿Y qué? Me ha gustado. ¿Y qué piensas hacer con ello? Me dice. Digo, no sé. Pues deberías hacer algo. Digo, bueno. Y a partir de entonces, claro, comenzó a moverse la cosa, se lo pasamos a Jesús Herrán, le gustó y se publicó. La verdad que esta vez fue muy fácil. Ha sido mi primera vez y ha sido muy fácil. A ver si las siguientes, si es que hay siguientes... ¿Tienes en mente nuevos proyectos? Sí, tengo alguna cosa por ahí, lo que pasa es que no tiene nada que ver con esto y hay que esperar a ver si hay posibilidades o no hay posibilidades. De momento no me gusta mucho hablar de las cosas que están sin atar, por si acaso. Pero bueno, y luego sobre todo muchas ideas y quizá ahora no mucho tiempo o no tengo un orden en la vida determinado de decir, bueno, claro, por ejemplo, pandemia, etcétera. El toque de queda nos vino muy bien, porque en ese sentido, es verdad. no para
para nada en otros muchos aspectos, pero en este sentido te venía muy bien porque, no recuerdo, bueno, hubo un tiempo en que era a las 9, a las 8, había que estar en casa y decías, ¿qué hago? Pero por eso te preguntaba, porque precisamente muchas de las personas que vienen con algún tipo de proyecto nos cuentan que esa pandemia, esos toques de queda, esos confinamientos, o sea, del confinamiento también salieron muchos proyectos, tanto audiovisuales, es decir, hubo un tiempo de mucha creatividad cuando estuvimos en casa, pero por eso te preguntaba, porque José Carlos, como decimos, periodista, escritor, pero muy vinculado también con el mundo del cine, con el mundo de lo audiovisual, y así es como mucha gente te conoce, ¿no?, por los cortometrajes. Sí, porque es lo que llevo haciendo más tiempo, ¿no? Llevo haciendo cortometrajes desde que era muy chiquitín. Luego, los más conocidos, entre comillas, han venido después, ¿no?, cuando he contado ya con gente, actores de verdad, etcétera. Lo que pasa que, bueno, claro, siempre trabajamos sin dinero, sin subvenciones, y hasta donde puedes llegar, pues, o sea, hay un tope, ¿no?, hasta donde puedes llegar. Pero bueno, nosotros seguimos jugando con las ideas. Lo que hago es procurar reunir a un equipo que le gusta el cine, que lo hace por vocación. Hay gente que son profesionales que luego se dedican, pues, hacer reportajes por los que cobran un dinero, etcétera, etcétera, y para esto lo hacen sencillamente de forma altruista, actores, etcétera. Entonces yo creo que la clave es esa, juntar a toda esta gente y seguir sacando cosas adelante. Y en ese sentido pretendo seguir. Lo que pasa que, claro, los proyectos tienen que ser, entre comillas, o las ideas menos ambiciosas que un hombre lobo en la guerra de la independencia en Santoña, etcétera. Porque ¿cómo trabajas esos cortometrajes? ¿Cuál es alguno de ellos que has trabajado que te vienen a la cabeza? Pues mira, por ejemplo, el último, Sí o No, que es una historia que tiene una sorpresa final, habla sobre el amor frustrado en la adolescencia. Y está muy bien. No puedo dar más claves porque si no desvelo el final, pero bueno, hay otros temas interesantes. Y ese es el último que tenemos, está muy bien, yo creo. Son 7-8 minutos, funcionó muy bien. Y ahora estamos con otro, de hecho, a ver si podemos sacarlo adelante. Son ideas que surgen. Esta sí quizás surgió a raíz de la pandemia, bueno, puede ser, porque es una distopía que tiene que ver con una pospandemia mucho más grave de la que ya sufrimos. Y bueno, pues a ver si sale adelante. Está en un momento muy incipiente, hay que seguir trabajando, hablando a ver con actores, con posibilidades que podamos tener y a ver si sale adelante. Pero la idea es eso, es seguir haciendo cosas, aunque sean modestas, seguir haciendo, porque cuando te gusta el medio, casi que necesitas, no lo haces por figurar, por estrenar, por salir en el periódico, no, es que necesitas realmente salir, grabar, ver que te ha quedado bien, la gente, es eso, es la magia que tiene esto, ¿no? Necesitas hacerlo, si lo sientes de verdad. El audiovisual podríamos decir que es una de tus debilidades profesionales. Sí, claro, yo desde pequeño, yo creo que he aprendido, entre comillas, si es que he aprendido, a narrar más con el cine que con la literatura. Sí, ¿eh? De hecho, me dicen que la novela es muy visual, dices que lo estoy viendo, parece que estoy viendo una película o una serie. Digo, pues eso no soy tan consciente de ello, que narro de una manera muy visual. Aunque también en este caso, por ejemplo, los olores, la descripción de los olores es fundamental, porque claro, el hombre lobo tiene esa sensibilidad especial por el olfato. Para eso me inspiré también bastante en la novela del perfume de Patrick Süskind, o no sé cómo se pronuncia, y creo que trabajé otros ámbitos, pero la gente sigue diciendo, oye, es una novela muy visual. Y bueno, creo que eso es bueno, porque al final, sobre todo para la gente joven, que está más hablo joven, todavía más que nosotros, ¿sí? que lo somos, que está más acostumbrada al lenguaje audiovisual, creo que puede ser una forma más sencilla de acercarse a la literatura. ¿Te gustaría llevarla al cine? Hombre, claro, sí. No sé si al cine o a Netflix, porque creo que la estructura es más propia de una serie, quizá de 7-8 capítulos, que de una película. Y la temática tan puntual, aunque sea universal, pero tan puntual, igual tiene más cabida en una narrativa de una serie de Netflix que en una película que haya que llevar a los cines. Pero creo que tranquilamente se podría llevar. Además de este cortometraje que dices que bueno, que andáis ahí iniciando trámites, de otras posibles cosas que tengas escritas, ¿qué tiene por delante José Carlos Rojo? Pues tengo ideas, lo que pasa que no sé. La clave es, hay momentos en los que tienes ideas sobre acontecimientos, personajes e historias, pero dices, ¿de qué quiero hablar en la novela? Aquí, por ejemplo, si hablas del diablo, claro, vale, ahí hay varios temas. Hablo de la paternidad, hablo de esa dualidad, etc. Pero hay otras ideas que puedo tener
que están, creo que bien, pero me falta decir de qué voy a hablar. Voy a hablar del bien, del mal, voy a hablar del destino, voy a hablar no lo sé. Entonces hay que definir bien eso, porque luego ese es el hilo conductor que centra todo el esquema que hablábamos, ¿no? Los personajes, las acciones y todo tiene que ir en torno a eso. Bueno, es la forma en la que yo lo concibo. Entonces hay ideas, pero falta cerrarlas y solidificarlas con ese concepto global que no sé a veces cuál puede ser. Y una persona tan activa como tú, porque se ve que eres una persona muy activa, ¿qué retos tiene por delante? Porque parece que te pones delante ciertas metas y vas a por ellas. Seguir haciendo cosas, que ya es bastante, porque es eso lo que hablábamos, el trabajo, la vida, etcétera. Seguir haciendo cosas, si se puede seguir escribiendo y si se puede seguir publicando, no te cuento, pues mejor. Seguir haciendo cortometrajes, sobre todo también. Y es que con eso ya... Con eso igual duerme un par de horas. Con eso, no, si al final tampoco es organizarse, ¿eh? Yo duermo mis 8 horas. Pero con eso ya es suficiente. Y luego yo creo que tienes que contar las historias, hacer las cosas que te apetezcan y sin mayores aspiraciones, porque luego vienen las frustraciones, vienen las tensiones y las ansiedades porque haces ciertas cosas para algo, y ya digo, aquí lo importante es, si te gusta una historia y consigues gente para contarla que tenga amor por esa o pasión por ello, cuéntalo. Que se proyecta en un cine, hacemos una presentación y vienen 50 personas, estupendo. Que vienen 20, pues yo qué sé, no sé, ya veremos qué vas a hacer. Y con la novela lo mismo, oye, seguir escribiendo, si se puede publicar bien, si no, pues lo colgamos en internet, en el blog o lo que sea, y poco a poco, y yo qué sé. Un día si suena la flauta, estupendo, y a alguien le interesa algo, estupendo, y si no, pues... José Carlos, ¿dónde podemos encontrar, dónde pueden encontrar todos aquellos que nos estén viendo y que todavía no la tengan esta fantástica novela? Pues en las librerías de Santander, desde Gil, bueno, todas las librerías de Santander, digamos las de casa, las de siempre, no las grandes cadenas. Ahí están, vamos, Tantín, etcétera. No hay problema, si se agota lo que sea, que hay veces que tienen uno o dos, es verdad. Se pide, y de momento de los ejemplares que se imprimieron todavía no se han vendido todos, o sea que hay todavía orgulloso, ¿verdad?, con este trabajo. Sí, y se puede pedir además por las páginas web de estas librerías, etcétera. Y si no, por ejemplo, yo que sé, a través de internet, que igual a la gente es más fácil, en www.todostuslibros.com, creo que es, bueno, si no en Google sale, se puede pedir. En la página web de Gil, etcétera. O sea, facilidades todas. Sí, eso es. José Carlos, ha sido un verdadero placer que hayas estado esta noche en Cantabria de Cerca Edición Cultura, momento además para reencontrarnos después de tanto tiempo que no nos veíamos, y de verdad, enhorabuena ya no solo por esta maravillosa novela, sino por toda esa trayectoria profesional que tienes a tu espalda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A todos ustedes, aquí lo dejamos por hoy. La próxima semana una nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.